¿Me escuchan bien todos? Sí, profe. Bueno, bien. Vamos a comenzar esta clase. Como les decía en el grupo, la clase de ahora es una clase de apoyo. Es decir, no vamos a tomar asistencia, es opcional la asistencia. Simplemente es un apoyo para aquellos que necesitan este, sacarse algunas dudas respecto del práctico. Puntualmente, sobre la normalización de datos, que es el único punto que va a ingresar en el segundo parcial, en un parcial de tema único, en donde solamente se va a ver la parte práctica, hacer ejercicios sobre normalización de datos. Bien, coméntenme cómo les fue con el práctico. Profe, Sí, yo quiero preguntar una cosa antes que empiece con los temas. bueno. El tema del recuperatorio del examen anterior, ¿cuándo sería? Todos los recuperatorios, tanto del primero como del segundo, se van a hacer en el último día de clase. Es decir, cuando ya terminemos todas las clases, ahí vamos a convenir cuál va a ser el día en que se van a tomar todos los recuperatorios, tanto del Bien. primer parcial como del segundo parcial, en el mismo día. El que recupera uno, el primer parcial, recupera solamente ese parcial. El que recupera el segundo, solamente ese parcial. Y el que recupera los dos, también ese mismo día, los dos parciales. Bien. Y el Este, tema de lo que tienen que recuperar ya pierden la promoción, ¿no es cierto? no necesariamente. Si en el recuperatorio sacan la nota 7 o mayor o más de 7, siguen en carrera para la promoción. Ah, bien. De manera que hayan sacado la nota en el parcial o en el recuperatorio, siempre se tiene en cuenta la mayor nota y si tiene posibilidades de promocionar, se promedia de las notas entre los dos parciales y ese es el dato para promocionar, siempre y cuando hayan hayan ingresado todos los prácticos que se les pedía y que tengan asistencia suficiente. Esa es la condición también para promocionar, que tengan suficiente asistencia y que hayan entregado todos los, los trabajos prácticos que se les pedía. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. bien, Franco, ¿qué necesitas? El segundo parcial de base de datos sería sobre normalización, ¿no? Con la materia con la teoría de usted. Sí, solamente eso. ¿Cuándo Eh, sería, profe, más o menos? y nosotros vamos a tener la última clase, o sea, ahora para aquellos que no pueden arrancar o han arrancado con algunos errores, yo les corrijo ahora. Después vamos a tener la clase de cierre de normalización el día lunes. Y a partir de ahí vamos a convenir, en esa misma clase vamos a convenir cuándo a ustedes les cae bien el parcial. Porque tengo entendido que a su vez tienen otros exámenes para que no se les superponga. Entonces, el próximo lunes terminamos, y es la fecha tope para la entrega de este práctico, terminamos la parte de normalización y ahí definimos qué día vamos a tomar el parcial. Lo van a definir ustedes, porque ustedes saben cuándo les coincide o no con otras actividades. Bien, profe. ¿Estamos, Franco? Bien. Estaría bueno, profe, que no sea por la mañana, porque en el primer examen a mí se me dificultó bastante por la mañana. Yo trabajo y salgo a las 3 de la tarde. Bueno, puede ser. O sea, cuando discutamos el horario, intervení vos y hace un planteo que no sea a la mañana. Bueno, profe, gracias. Lo vamos a definir en conjunto a eso.
un horario que nos quede bien a todos, porque ya directamente ya no tenemos clase la próxima semana ya no hay clases de las otras materias. Algunas materias estarán con algunos exámenes pendientes o entregas de prácticos pendientes, cosas que hayan quedado así, pero ya es un periodo más light, si se quiere, en cuanto a concurrir a clase. Así que entre ustedes, el horario que les quede bien, en cualquier día de la semana, inclusive pueden pensar en el mismo sábado, si les queda bien, para hacer el segundo parcial, el segundo y el último parcial. ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Bueno, ¿cómo les fue con el práctico? He visto que en el grupo han subido algunos ejercicios que estaban muy bien hechos. No sé quién lo envió, pero me preguntaba si cómo iba, si estaba bien. Está bastante bien hecho. Ahí les respondí en el grupo. Yo lo había enviado. Lo que me genera duda no es tanto el análisis de determinar si tengo que aplicar la primera, segunda, sino las entidades que se forman después de eso. O sea, qué datos dejar en una entidad o en una nueva. Eso es lo que me está dando más dudas. Sí, y todo depende de la fórmula. O sea, en realidad estos son fórmulas matemáticas. Por eso es que no dan lugar, yo se las he suavizado a las definiciones. La próxima clase les voy a hacer ver las definiciones originales de la normalización de datos. Van a ver que son fórmulas matemáticas que como tales son muy difíciles de entender, pero que en realidad expresan relaciones simples y que responden mucho al sentido común. Pero, ¿qué quiero decirles? Que son fórmulas matemáticas, es decir, tienen un mecanismo de aplicación que es el mismo para todos los casos que se le presenten y en donde tenga cabida esa forma normal. Primera forma normal se aplica siempre de la misma manera. La segunda forma normal también. La tercera forma normal también. Hay que interpretar el contexto y ver si ese caso que me toca resolver eh, se encuadra con alguna de las fórmulas, y cuando identifico que sí responde a una de estas formas normales, aplico la fórmula, pero la aplico de una manera mecánica, o sea, no hay opciones de aplicarla de una forma o de otra. Por eso, en ese sentido, lo que tengo que hacer es aprenderme bien, inclusive les digo, si ustedes quieren anotarla a la fórmula y tenerla cuando rindan anotada en un cuaderno, en lo que ustedes quieran, lo pueden tener anotado, porque al principio, si no se las recuerdan, bueno, pasa, porque no estamos habituados a esto, pero con el tiempo se vuelven mecánicas y uno ya ni siquiera piensa, simplemente las aplica y las aplica siempre de la misma manera. En ese sentido, este, les repito, pueden tenerlas anotadas o alguna anotación que a ustedes les guíe cómo se lleva a cabo. Eso lo pueden tener macheteado al lado de la computadora cuando rindan. O sea, yo no pretendo de que aprendan de memoria, sino que sepan interpretar cada uno de los casos y que sepan aplicar la fórmula que, les repito, siempre se lo hace de la misma manera. Bien. Y otra consulta más. Sí, Al práctico, las entidades las podemos hacer como texto, nada más empezar a hacer con cuadrito y todo, porque hacer esos cuadros, editarlos y ponerlos que quede bien, cosas que toma mucho trabajo. sí. O Les sea, voy a decir, bien definido, digo, qué es la entidad original, cuando aplica la primera forma, cómo va a quedar, y así. Pero en texto nada más, ¿no? O sea, la entidad con los atributos. sí, en realidad en el examen vamos a hacer así.
porque no existe un recurso, o al menos yo no lo conozco, con el instrumento que nosotros utilizamos, que es el formulario, de que ustedes puedan realizarlo en una hoja, que le puedan sacar una foto y después adjuntar esa foto y enviar. O sea, es posible que exista algo que me permita hacer eso, pero va a ser muy... Hay algunos que dominan esa parte, hay otros que no dominan, entonces no quiero que eso sea una desventaja para el examen. ¿Cómo va a ser el examen? Ustedes van a tener una hoja en su casa, en un cuaderno, con papel, lápiz, borrador, corrector, lo que quieran. Se les va a dar el enunciado, ustedes lo van a resolver en su hoja, y luego cuando esté resuelto y definitivo, cuando ya no tengan que hacerle ningún cambio, van a escribir en el formulario solamente la lista de datos resultante de cada entidad. O sea, uno empieza un ejercicio con una entidad. Esa entidad, a medida que se le aplica todo el proceso de normalización de datos, se va transformando, eso que me resulta se vuelve a transformar, de manera que en el medio van quedando entidades que son reemplazadas por otras entidades, hasta que llegan a una última instancia en ese proceso donde las entidades resultantes ya no se subdividen más en ninguna otra entidad. De manera que la entidad original con la que empezaron ustedes a trabajar, podemos decir que se ha convertido en un conjunto de 3, de 4 o de 5 entidades de menor jerarquía. Yo no voy a, ustedes no van a tener que dar cuenta de cuál ha sido el proceso que han hecho para llegar desde el principio hasta el final, sino simplemente me van a cargar como resolución de cada ejercicio las entidades, el nombre de las entidades, 2 puntos, y a continuación la lista de datos que componen esa entidad. Solamente de las entidades que les han resultado como por la resolución del ejercicio. Ya vamos a ver un ejercicio acá en la práctica para que un poco me entiendan a qué me refiero. O sea, la entidad que va surgiendo y a su vez esa entidad se va reemplazando por otras cuando voy aplicando las distintas formas normales. Si esa entidad es reemplazada, la entidad que es reemplazada yo le voy marcando una cruz para saber que eso ya no existe más. Y en su lugar han surgido otras entidades de menor jerarquía. Y así sucesivamente con la primera, la segunda, la tercera forma normal, en donde en última instancia me van a quedar solamente las entidades resultantes, las entidades que son producto del resultado de la aplicación del proceso de normalización. Entonces, lo único que van a cargar como respuesta a, a ese ejercicio va a ser la lista de las entidades y la lista de datos de cada una de las entidades que les resulta del proceso de normalización. Ya lo vamos a ver. Posiblemente no me capten en este momento, pero ya lo vamos a ver con un ejercicio. Profe, Sí, ¿llegaremos a ver lo que es del WAM server o no? de la parte de laboratorio, Sí. y lo tienen que coordinar, depende de los tiempos que venga manejando los profes de práctica, de laboratorio. O sea, lo tienen que hablar con ellos. ¿Mm? Ah, listo. Gracias, profe. Bien, Profe, yo tengo otra consulta. sí, Juan. O sea, ¿hay una forma de hacerlo más directamente, digamos? O sea, en vez de ir fase por fase, digamos, directamente hacerlo de una forma directa, Sí, con Eh, tan solo de leer el enunciado ya te da como cuenta, digamos,
de cada entidad que puede salir de ese enunciado. Si existe esa forma, sí. De hecho, yo tengo una técnica que, que me permite aplicar en un solo paso las 5 formas normales de manera simultánea. O sea, esto es producto de un trabajo de investigación que lo tengo inconcluso, donde en un solo paso de normalización, yo resuelvo los 5 casos de normalización conocidos. Todos, inclusive en la tercera forma normal, la tercera forma normal fuerte y débil. Es un método gráfico, pero no te lo recomiendo, porque en este momento ustedes están aprendiendo y es muy fácil confundirse. Es muy, muy fácil confundirse. Ya habrán tenido oportunidad de Eh, confundir una forma con otra y por esa razón, el autor recomienda que se vayan aplicando sucesivamente las formas normales, porque si no, si yo me adelanto, es posible de que me quede en el camino algún grupo que no haya advertido su presencia dentro de los datos de la entidad. O sea, eh, aunque sea un poco más tedioso, más engorroso el trabajo, pero yo les recomiendo apliquen primero la primera. Cuando tengan resuelto eso, a lo que les resulta, le vuelven a aplicar la primera, la segunda, la tercera y así. Lo van depurando por capas, si se quiere. Primero la primera capa, la segunda, la tercera y así hasta la última. De esa forma van a llegar a los resultados sin sorpresas. Ya cuando están duchos en esto y ya lo sacan mecánicamente, sí, ya pueden inclusive hasta inventar, como se dice, crear sus propias técnicas de normalización. En la medida que el resultado sea el mismo, el procedimiento puede cambiar y puede ser propio de cada uno de ustedes. Pero para eso se requiere ya tener cierto dominio de todo esto. bien, profe. Bien, ¿Le puedo pasar una foto de por lo menos de un enunciado para saber si vengo bien o... sí, es lo que pretendo. ¿Quién es el que, subió el ejercicio al grupo? ¿Cristian es? ¿Cristian Luna? Sí, profe, yo lo que subí. Bueno, cuando llegue el momento del ejercicio ese, que no me acuerdo cuál es, anda buscándolo, abrilo no sé si está en Word, en qué está, para que cuando llegue el turno lo puedas presentar en sociedad. Bueno, ¿quién hablaba recién? Yo, profe Juan. Juan, ¿con qué ejercicio empezamos? Había resuelto el de profesores. Bueno, pero, No, el de asignaturas, a ver, el tercer ejercicio. Y bueno, el instructorio también lo había resuelto. bueno, me interesa en particular los primeros, el primero y el segundo, porque eso me da pie a mí a saber dónde estoy parado, si están perdidos o si están encaminados. Eh, bueno, les voy a compartir el enunciado. Profe, disculpe, tengo otra consulta. Sí, sí. ¿El parcial va a ser con la modalidad de formulario o es así un ejercicio para graficar y le subimos la foto porque no escuché si lo dijo? Va a ser con el formulario, pero donde ustedes van a tener que resolver con hoja, con papel y lápiz, el ejercicio en su casa. Y cuando esté listo, yo todavía los voy a estar esperando, todo el tiempo sea necesario. Cuando esté listo, dentro del tiempo que se dé para rendir, las entidades resultantes son las que se van a subir, eh, todas las entidades con su respectiva lista de datos. Solamente las entidades que les resultaron
al final de todo el proceso, o sea, no las que van quedando en el medio del proceso. El tiempo, Eliana me pregunta, el tiempo del examen va a ser el que necesiten para cada ejercicio. O sea, en ese sentido no se preocupen que si necesitan media hora van a tener media hora, si necesitan una hora van a tener una hora, si necesitan 2 horas van a tener 2 horas. El tiempo no va a ser un inconveniente para rendir. A mí me interesa en particular que en toda instancia, tanto en las clases como hasta los mismos exámenes, que sea una oportunidad para aprender. Y yo sé que en los exámenes en particular sirven mucho para aprender porque ahí, por el interés de aprobar, yo estoy con todas las antenas puestas. Entonces, lo que posiblemente aprendan en un parcial no se lo olviden más. De hecho, a mí me sucede y hasta me acuerdo de algunas preguntas que me hicieron en determinados parciales en mi carrera. Por eso, este, todo lo accesorio, si por ahí me piden 5 minutos más, 10 minutos más, les adelanto que yo no se los voy a negar, pero sí les digo que más o menos el examen va a estar previsto para una hora y media, para 2 horas. No tengo problema en esperarlo unos minutos más, pero el tiempo que van a tener es el suficiente y no se tienen que preocupar por eso, al menos no conmigo. ¿Van a hacer ejercicio como estos, profe? Sí, van a ser 2 o 3 ejercicios, como estos, no más difíciles, porque hay más difíciles, pero no lo quiero complicar mucho porque estamos en un proceso de aprendizaje. Después, la práctica en nuestra profesión solo nos lleva para... Es mucho más compleja la realidad, mucho más compleja la realidad. Y ahí sí o sí aprendemos cuando ya ejercemos nuestra profesión y trabajamos en algo concreto. Bueno, está en la pantalla la lista de ejercicios del práctico de normalización de datos. Pregunta, ¿cómo han resuelto el ejercicio número 1? Yo lo que ya llegué, profe, son dos entidades nuevas, que serían instructores y deportes, y ninguna más. Bien, ahí he visto que me olvidé una palabrita, o sea, código de deporte y faltaría nombre de deporte. O sea, deporte es el nombre del deporte, ¿no? Claro, igual eso sale en el ítem 2, en el enunciado 2. Bueno, pero me estoy refiriendo al ítem 1, al ejercicio 1. Fue una sola entidad como estaba, no hace falta normalizarlo. A ver, un poquito más fuerte el que habló. Para mí no hizo falta normalizar, o sea, ya estaba normalizado, ¿viste? Así como está. En el ítem 2 había que Bien, normalizar. muy bien, muy bien. Es una trampa que hay. Hemos empezado con una trampa, porque nosotros cuando vemos que todas las formas normales implican un proceso de descomposición de una entidad original en un conjunto de entidades menores, entonces cuando entramos en esa carrera de descomponer sin pensar demasiado, es probable que nosotros descompongamos cuando no tenemos que descomponer. Entonces, pero demos las explicaciones del caso, o sea, por qué esa entidad está normalizada y no hay que descomponerla. Instructores, que es la entidad número 1, tiene los datos de todos los instructores de un club de deportes de La Rioja. Todos los instructores de un club de deportes de La Rioja. Ustedes vieron que en un club se enseñan varios deportes, básquet, fútbol, vóley, y para cada deporte hay un instructor. Bien, eh, el contexto nos dice de que cada instructor tiene asignado el dictado de uno y solamente un deporte. No existe la posibilidad dentro de este contexto de que un profesor pueda llegar a dictar
varios deportes simultáneamente. Por política del club, solamente un profesor por cada deporte. Entonces, si vamos a analizar los datos, vamos a ver que dentro de instructores están todos los instructores del club. Y de cada uno de esos instructores le consignamos el DNI, que es el dato por el cual nos vamos a identificar a ese instructor. Cada instructor tiene un valor de DNI distinto, de la misma manera que cada instructor tiene un nombre y tiene asignado también el código de deporte que enseña. El código de deporte es el código de deporte que ese instructor enseña. Por eso está dentro de los datos de instructores, si no estaría en cualquier otra entidad. Está dentro de instructores porque es el deporte que los instructores esos enseñan. Y sobre esos deportes yo tengo como dato del instructor el código de deporte que enseña y el nombre de deporte que enseña. Bien, verifiquemos la primera forma normal. Instructores tiene DNI, nombre, código de deporte y nombre de deporte. La primera forma normal me permite a mí identificar grupos de datos repetitivos para ver si entre la lista de esos datos de instructores no hay grupos de datos repetitivos. ¿Qué quería decir un grupo de datos repetitivos? Un grupo de datos dentro de la lista de datos de instructores que varían más rápidamente respecto de cada valor de la clave. Dicho de otra manera, que para cada instructor de esa entidad, para cada instructor en particular, exista un grupo de datos que mantenga una relación del tipo 1 a n respecto de la clave, que es el DNI del instructor. Y vamos analizando uno por uno. La clave es el DNI. Todo el proceso de normalización se hace sobre las claves. La clave es el DNI. Empezamos con toda la lista de datos que no forman parte de la clave, empezamos el análisis. Tomamos el primer dato, que es nombre. ¿Cuántos nombres tiene cada uno de los instructores o un instructor? Uno solo. ¿Cuántos códigos de deporte le corresponden a un instructor? El contexto dice de que un instructor enseña solo un deporte. ¿Cuántos códigos de deporte y cuántos nombres de deporte? Uno. Porque solamente un instructor enseña un deporte. Entonces vemos que no existen grupos de datos repetitivos, porque ninguno de los datos que están ahí, de los datos descriptivos, nombre, código de deporte y deporte, se repite más de una vez para cada valor de la clave. O dicho de otra manera, que mantienen una relación del tipo 1 a n respecto de la clave. Todos tienen una relación del tipo 1 a 1 respecto de la clave. En consecuencia, no tienen grupos de datos repetitivos y cumple con la primera forma normal. ¿Sí? Bien, vamos a considerar la segunda. ¿Hay alguna duda con la primera? No, profe. Bien, vamos a considerar la segunda, porque ahí no termina el proceso. Cuando terminamos el análisis de la primera, tenemos que seguir con la segunda. La segunda forma normal, la clase no se está grabando, de manera que si alguien tiene que levantar nota e ir haciendo anotaciones, vaya haciéndolo porque la clase no está siendo grabada. El sentido de no grabar la clase es para que no lo resuelva yo al ejercicio, sino que después que yo les dé una orientación, pero lo que no se tiene que reemplazar es la experiencia de ustedes en intentar nuevamente, mañana o en otro momento, el rehacer el ejercicio, porque eso es lo que realmente a mí me permite aprender, la experiencia. Porque yo se los voy a mostrar, ustedes lo van a entender,
pero el aprendizaje no es el mismo. Acá se aprende de los errores y de los errores propios. Bien, entonces vemos que no tiene ningún grupo de datos repetitivos. En consecuencia, cumple con la primera forma normal. Pasamos ahora a analizar en esa misma instrucción, en esa misma entidad, perdón, la segunda forma normal. ¿Sí? Y la segunda forma normal, ¿qué me dice? Ya la segunda forma normal apunta a otro grupo de datos indeseables estructuralmente dentro de una entidad, que ya no son los grupos de datos repetitivos, sino los grupos de datos dependientes parciales. Es decir, aquellos grupos de datos que dependen de la clave, y esto es cierto porque si no, no estarían dentro de la entidad. Si están dentro de la entidad, significa que algo tienen que ver con la clave y con lo que representa la entidad. Si no, no los hubiera puesto nunca ahí. Entonces, nosotros sabemos que la lista de datos a la que estamos haciendo referencia, nombre, código de deporte y nombre del deporte, tienen que ver con los instructores. Son parte de los datos de los instructores. Todos dependen de una u otra manera de la clave. Ahora, lo que se trata de averiguar en la segunda forma normal es que si esa dependencia funcional, ese es el término técnico, dependencia funcional, es total respecto de la clave. No se acepta en la segunda forma normal una dependencia parcial, que ese dato o ese conjunto de datos al que me estoy refiriendo con grupo dependiente parcial dependa solamente de una parte de la clave, sino que lo haga de toda la clave en su conjunto. Lógicamente, no existe en este caso, en instructores, la posibilidad de que la entidad no cumpla la segunda forma normal. Pregunto por qué. Para cualquiera la pregunta. ¿Por qué siempre instructores va a estar en la segunda Porque forma es una normal? sola clave. Bueno, para decirlo más técnicamente, es una clave simple. Las claves pueden ser simples o compuestas. Se llaman claves simples cuando están integradas por un solo dato, como en el caso este. Y son claves compuestas cuando la clave está formada por un conjunto de datos, es decir, por dos o más datos, que no es el caso este. Acá solamente la clave está formada por el DNI. Es una clave simple. En consecuencia, todos los datos que dependen, que forman parte de los datos descriptivos de instructores, dependen de manera total de la clave porque la clave es simple. Simplemente, por el solo hecho de que la clave es simple, ya está en la segunda forma normal y no hay que chequear nada más. Eso se cumple. ¿Estamos? Ya van a surgir más adelante oportunidades donde puedan aplicar la segunda forma. Por el momento lo dejemos pendiente. Vamos a analizar ahora qué otra forma normal. La que viene. Ya hemos comprobado la primera, hemos comprobado la segunda, y ahora vamos a comprobar la tercera forma normal. ¿Alguien me puede decir qué grupo de datos trata de identificar la tercera forma normal? Ya vimos con la primera los grupos de datos repetitivos. Sería en este caso, profe, Con la segunda tratamos de identificar los grupos dependientes parciales. Y con la tercera, la Transitivo. los grupos de datos transitivos. Bien, ¿qué es un grupo de datos transitivos? cuando Es un dato o un grupo de datos, es uno o más datos que lógicamente, porque están dentro de la entidad, dependen de la clave
pero esta vez no dependen de manera directa, sino que lo hacen a través de otro dato que está presente en la misma lista de datos de instructores. Veamos. Nombre. Depende de la clave porque es el nombre del instructor. Entonces, si tengo el DNI del instructor, conocido el DNI, automáticamente queda determinado también el nombre del instructor. Hay una dependencia y es una dependencia directa. ¿Qué quiero decir con directa? De que yo no necesito saber ningún otro dato para establecer la relación entre nombre con el DNI. Bien, pasamos a código de deporte. Código de deporte depende del DNI porque es el deporte que enseña el instructor. Si yo conozco el instructor, automáticamente va a quedar conocido también cuál es el deporte que enseña, porque solamente ese instructor enseña un solo deporte. Ahora, para conocer el código del deporte, primero tengo que saber otro nombre, El nombre del deporte. otro, ¿no es al revés? Sí, sí. Bien, te has adelantado un poco, bueno, pero aprovechamos que te adelantaste. Entonces, el código yo veo que depende y depende de manera directa, ¿sí? Sin embargo, el nombre del deporte no lo hace de manera directa. ¿Por qué? Porque si en algún momento ese instructor, a ese instructor se le asigna otro deporte y yo tenga que modificar los datos referidos a los deportes que enseña ese instructor, voy a tener que cambiar el deporte y voy a tener que cambiar el código del deporte y el nombre del deporte. Entonces, la pregunta es, si cambia el código de deporte para pasar de básquet a enseñar fútbol, ¿cambia el nombre del deporte también o no? ¿O es indiferente, indistinto que cambie o no el código del deporte? Yo creo que solo cambiaría el código de deporte, profe. Cambia el código del deporte. Y cuando cambia el código de deporte, ¿cambia el nombre también? Sí, sí, cambia Sí, también. profe. Ese cambio, profe. ¿Y qué me está indicando eso? De que el nombre del deporte es dependiente funcional del código. Si cambia el código que identifica el deporte, también va a cambiar el nombre. El nombre del deporte en este caso, si bien es cierto, depende de la clave del instructor, de instructores, primero depende del código del deporte, porque si cambia el deporte, el código cambia el nombre del deporte también. Entonces, el nombre, el dato nombre, es un dato dependiente de la clave, pero es un clave del DNI, pero es un dato dependiente indirecto, porque en ese caso, el código del deporte y el nombre del deporte forman un grupo de datos transitivo, un grupo de datos transitivo, o sea, ya no es un grupo de datos que se repite o repetitivo, que es lo indica la primera forma normal. Tampoco es un grupo de datos dependiente parcial, pero sí es un grupo de datos transitivo porque hay datos presentes dentro de la lista de la entidad que dependen de la clave, pero primero dependen de otros datos que están presentes en la misma lista de datos. ¿Estamos? Entonces, no está cumpliendo esa entidad la tercera forma normal. Y en ese caso, ¿qué hay que hacer? Con el grupo de datos, con el grupo de datos
que dependiente transitivo o grupo de datos transitivo, tengo que formar aparte una entidad donde el dato que hace de intermediario, que en este caso es el código del deporte, que se llama dato pivot, junto con el dato descriptivo, que en este caso es el nombre del deporte, el código del deporte es el dato identificatorio del grupo y nombre del deporte es el dato descriptivo del grupo. Entonces, con esos dos datos que conforman el grupo de datos transitivos, tengo que formar una entidad separada. Entonces, si yo lo saco al grupo, ese grupo de datos de la entidad original, me van a resultar cuántas entidades después de aplicar la tercera forma normal. Es una pregunta. Dos, profe. Dos instructores y deporte. Dos. ¿Por qué? Porque los grupos identificados, ¿cuántos son? Uno. O sea, los n grupos que yo digo, n vale 1. Hay un solo grupo transitivo. Entonces la fórmula es que siempre me resulta, luego de aplicar una forma normal, n más 1. El n acá vale 1. Es un solo grupo de datos transitivos. Y n más 1 me resultan dos entidades después de aplicar la tercera forma normal. ¿Por qué es más 1? Porque siempre hay que representar nuevamente la entidad original, pero modificada, es decir, sin los datos que componían el grupo. Bien, hay una sola cosita que hay que retener de la tercera forma normal. Si, si yo saco los datos del grupo de la entidad original, ¿qué me queda en la entidad original? Me va a quedar la misma entidad con el mismo nombre y con la misma clave, que es el DNI. El nombre es instructores y la clave es el DNI. Entonces me queda esa entidad original con ese nombre y con esa clave y con qué datos. Con todos aquellos datos que no forman parte del grupo. ¿Sí? O sea que me queda nombre con la excepción, y esto es lo que les pido que recuerden, con la excepción de que cuando se aplica la tercera forma normal, se remueve de la entidad original todos los datos del grupo con excepción del dato pivot. Es lo único que tiene de excepcional esta regla. O sea, al igual que las otras formas normales, se remueven de la entidad original todos los datos que componen el grupo. Pero a diferencia de las otras formas normales, en la tercera forma normal, el único dato que queda en la entidad original del grupo es el dato pivot, que es, en este caso, el código de deporte. Ahora va una pregunta. ¿Por qué creen que tiene esta excepción la regla de la tercera forma normal? ¿Por qué tiene que quedar el código de deporte? Puede responder cualquiera. La verdad, profe, que no recuerdo yo. Por lo menos yo no. Profe, ¿cómo era la pregunta? Disculpe que vuelva a preguntar.
es que por decir esto, que aunque sea con errores, pero la entidad original siempre me permite a mí producir la información que yo quiero obtener. Entonces, si yo voy a aplicar alguna forma normal, el, las entidades resultantes me deben permitir obtener la misma información que se obtenía con la entidad original, aunque haya tenido, este, aunque haya tenido errores, pero la entidad original me permitía a mí obtener esa información. Ahora, si a mí me quedan dos entidades, luego de aplicar la tercera forma normal a instructores, si me quedan dos entidades, donde en la primera me queda solamente el nombre y en la segunda me queda el código del deporte y el nombre del deporte, porque son los datos del grupo transitivo con los que formé una entidad separada. Fíjense que en la entidad original, por más que tenga algunos problemas de actualización, si yo digo, ¿cuál es el deporte? ¿Cuál es el deporte que enseña un determinado instructor? Yo ingreso a ese archivo, busco al instructor con el DNI hasta que lo encuentro y cuando lo encuentro accedo al código y al deporte que enseña. Eso lo puedo hacer tranquilamente. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico la tercera forma normal y me resultan estas dos entidades? Si no queda el dato pivot, en este caso el código del deporte, dentro de la lista de la entidad original, no existe posibilidad de conectar a la primera tabla con la segunda tabla y obtener la información que sí me brindaba la entidad original, instructores. Esa es la razón por la cual la aplicación de la tercera forma normal, por regla, dice que siempre tiene que quedar el dato pivot en la entidad original. Y no deben olvidarse nunca de ese Profe, detalle. Sí, en la segunda y la primera eso no es necesariamente así. no, no, justamente. Esa es la única diferencia, es lo excepcional respecto de las otras. En la tercera forma normal es lo único que hay que, no hay que olvidarse. En los casos anteriores, en la primera, en la segunda, siempre cuando aplicaba alguna forma normal, yo removía de la entidad original todos los datos que componían el grupo. En este caso no, porque remuevo todos los datos del grupo menos el pivot. Menos el pivot. ¿A dónde estaba parado? En el enunciado. Ahí está. ¿Me entienden hasta ahí? Pero a su vez, les explico yo también cuál es la razón. Si yo remuevo también junto con el grupo el código del deporte, no va a existir la posibilidad de que conecte a los instructores con los deportes que enseñan. Esa es la razón. Esa es la razón de la regla. Bien. Bueno, vamos con el segundo ejercicio.
Bien, ahí queda, o sea, la entidad original, que es instructores en el ejercicio 1, ya no va más, pueden hacerle una cruz y es reemplazada aplicando la tercera forma normal, es reemplazada por instructores, por un lado, que es la entidad original, pero modificada, donde me queda conformada por el DNI como clave, porque esa era la clave original, y siempre es así. Siempre que se aplica la tercera forma normal, me resulta la entidad original por un lado, con el mismo nombre, con la misma clave y con todos los datos que mantienen una relación de dependencia funcional directa con la clave de la entidad. Más, y no se olviden de esto, más el pivot. Y por otro lado, me queda la entidad deportes, que es la que representa al grupo transitivo, que tiene como clave el pivot y como dato descriptivo el nombre del deporte. Y ahí queda, porque ya no, tanto a instructores como a deportes, no existe la posibilidad de que no cumpla la primera, la segunda y la tercera forma normal. Ni instructores ni deportes. Y si no, lo pueden comprobar. O sea, el proceso correctamente aplicado, uno tiene que verificar todo esto. Si vamos a instructores, si siguen a lo que están escribiendo ahora, en instructores tienen como clave el DNI y tienen como dato descriptivo el nombre y el código de deporte. ¿Cumple la primera forma normal? Sí, Sí, profe. Sí, profe. ¿Tiene grupos repetitivos? ¿Cuántos nombres y cuántos deportes tienen los instructores? Uno solo, o sea que lo cumple. Uno solo. ¿Cumple la segunda? Sí, profe. También. ¿Por qué? Porque la También. clave es simple. ¿Y cumple la tercera? También. Ahora También, no. porque nombre como código de deporte no es dependiente entre sí ninguno de esos datos. O sea, nombre no depende del deporte porque no depende del nombre porque es una cosa totalmente distinta. Si vamos a deportes, vamos a la otra entidad, deportes va a estar conformada por el código de deporte y el nombre de deporte. El código de deporte como clave. ¿Sí? Verificamos la primera forma normal. ¿Cuántos nombres tiene un deporte? Uno solo. O sea que no es un grupo repetitivo. ¿Cumple la segunda forma normal? O sea, la dependencia parcial. Sí, porque es una clave simple. Tiene un solo dato. O sea que siempre va a cumplir porque es una clave simple. Y ahora una pregunta nueva. ¿Cumple la tercera forma normal? Deportes. Sí, profe. Pero decime por qué. Porque, o sea, no depende de ningún dato del otro. Porque el único dato existente, que es nombre del deporte, depende de manera directa de la clave que es código de deporte. Pero además, lo que tienen que aprender con este ejercicio y con este punto a donde estamos, es que ustedes ya pueden verificar esto de manera automática. En la segunda forma normal, cuando la clave es simple, siempre cumple la segunda forma normal. Y en la tercera forma normal, como en el caso de deporte que estamos considerando ahora, cuando la entidad tiene exactamente un solo dato descriptivo, cuando hablo de un dato descriptivo, son los datos que no forman parte de la clave. Se llaman también datos no primos. Pero, en fin, se me hace que es más fácil de reconocerlos como datos descriptivos. Cuando la entidad tiene ninguno o solamente un dato descriptivo, siempre va a cumplir la tercera forma normal. ¿Por qué?
Porque no existe la posibilidad de una transitividad. Solamente existe la posibilidad de que haya un grupo transitivo cuando la entidad tiene dos o más datos descriptivos. Y en este caso, el dato descriptivo es solamente uno. Entonces, al haber un solo dato, no existe por fuera de ese dato otro dato que dependa de la clave, pero que primero dependa del nombre. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Esto se los doy de guía para que no estén dudando de aplicarla o si se aplicará o no se aplicará la forma normal. Ustedes la ven de la misma manera que en la segunda forma normal, cuando ven una clave simple, directamente con seguridad dicen está en la segunda forma normal, no tengo que verificar nada más, ni tengo que descomponer nada por la segunda forma normal. Bien, lo mismo cuando tengan que aplicar la tercera forma normal, si la entidad, por cierto, tiene una clave por un lado, pero por fuera de la clave, en los datos descriptivos, en la lista de datos descriptivos o no primos, solamente tiene un dato o bien no tiene ningún dato descriptivo, en esos casos, en esos dos casos, siempre va a estar en la tercera forma normal y no hay que descomponer ni hacer absolutamente nada, porque la cumple también a la tercera forma normal. No existe la posibilidad de la transitividad porque solamente cuento con un solo dato. Para que se dé la dependencia indirecta, por lo menos necesita la entidad dos datos, donde uno de ellos dependa del otro antes de depender de la clave. Bien. Bueno, yo lo hice acá, pero creo que me han seguido, no hace falta que les saque una foto ni que les muestre. Creo que lo han ido anotando a medida que lo fui explicando. Vamos al segundo ejercicio y ahora quiero que ustedes me digan qué han hecho, o si alguien lo ha resuelto al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, es exactamente lo mismo que el anterior, o sea, se llama instructores y tiene los mismos datos, con la misma clave. Lo que cambia es el contexto. Y como cambia el contexto, posiblemente cambie la forma de normalización. ¿Qué me dice el segundo ejercicio? El contexto del segundo ejercicio. Que se trata de los mismos instructores de un club de deportes, pero a diferencia de la anterior, ahora cada instructor puede tener asignado el dictado de uno o más deportes, de más de un deporte. O sea que puede darse el caso de que un instructor, si conoce varios deportes, que enseñe todos los datos, todos los deportes que conoce. Un instructor puede ser instructor de fútbol, de básquet y de vóley simultáneamente. Entonces, ahí cambia la cosa, cambia el contexto y cambia también el análisis. Y para eso vamos a ver que creo que para eso... Bien, ahí tienen el ejercicio 2 en la pantalla, resuelto. Lo vamos a agrandar un poquito. Ahí está. Bien, ¿qué tengo ahí? Tengo que instructores tienen los mismos datos. El DNI, el nombre,
el código del deporte y el nombre del deporte. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? La diferencia es que el grupo que conforma, el grupo de datos que hace referencia a los deportes que enseña los instructores, no es un grupo de datos repetitivo. Es decir, todos los datos referidos a los deportes conforman un grupo de datos repetitivos. En consecuencia, voy a tener que removerlo por la primera forma normal. Aplico la primera forma normal y de aplicar la primera forma normal me queda, por un lado, lo mismo que hicimos hace un rato. Me queda instructores con el mismo nombre, con la misma clave, es el DNI, y con la lista de datos descriptivos menos los datos del grupo. ¿Cuáles son los datos del grupo? El código del deporte y el nombre de deporte. Entonces, porque se está aplicando la primera forma normal, todos los datos del grupo se remueven de la entidad original y se forma con ellos una entidad aparte. Entonces me queda por un lado la entidad instructores solamente con el DNI de clave y el nombre como dato descriptivo. Y por otro lado, con los datos del grupo, como es un grupo de datos repetitivos y por la aplicación de la primera forma normal, siempre la nueva entidad va a estar formada por los datos del grupo repetitivo, que en este caso es deporte, que tenía como dato identificador el código del deporte, del cual dependía también el nombre del deporte. Con eso formo la entidad aparte, código de deporte y el nombre de deporte. Pero ¿qué forma normal estoy aplicando? La primera, a donde existía un grupo de datos repetitivo, es decir, un grupo de datos que, que mantenían una relación del tipo n a 1 respecto de la clave. En consecuencia, siempre que se aplique la primera forma normal, a la clave del grupo, en la nueva entidad, en la clave del grupo que va a pasar a ser la clave de la nueva entidad, se le agrega la clave de la entidad de la cual proviene. ¿De dónde viene este grupo de datos, esta nueva entidad? Viene de instructores. ¿Y cuál es la clave de instructores? El DNI. Entonces, siempre que se aplique la primera forma normal, a la clave natural del grupo, que en este caso es código de deporte, se le va a agregar como parte de esa misma clave la clave de la entidad de la cual depende o de la cual proviene. En consecuencia, la clave ahora de la entidad deportes que enseñan los instructores va a ser el DNI más el código del deporte. Y entre estos dos datos van a formar la nueva clave. Siempre esto es así con la primera forma normal. Siempre en la primera forma normal, a la entidad nueva que surge con el grupo, se le agrega la clave de la entidad original de donde proviene. ¿Ninguna duda hasta ahí? Por mi parte no, profe. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Hagan todas las anotaciones que sean necesarias. Bien, hasta ese momento, ¿qué es lo que tengo? Tengo instructores, que es la entidad original arriba, que ha sido reemplazada, por eso la voy tachando. Estoy haciendo una cruz acá, porque esto ya no va más. Ya no existe más instructor tal como está originalmente en el enunciado. Ya no existe más, sino que ha sido reemplazado por la primera
que son las que me acaban de resultar. Por un lado, instructores. ¿Ustedes lo están viendo al cursor en este momento? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bien. Entonces, tengo instructores por este lado y tengo los deportes de esos instructores por otro lado. Si ese instructor enseñaba 3 deportes, cuando se pasó de esta entidad original arriba a estas 2 entidades menores, significa que ese instructor con ese DNI, acá en esta otra entidad, va a tener 3 ocurrencias. El DNI, supongamos que el DNI es 14 de ese instructor, más el código deporte del fútbol. El mismo DNI 14 más el código de deporte del básquet y el DNI más el código de deporte del vóley. O sea, ese instructor va a tener 3 ocurrencias aquí en el archivo que me relaciona los deportes con los instructores. 3 registros o 3 ocurrencias. Por eso es que yo necesito el DNI del instructor, porque si no, no voy a saber a qué código, el deporte al que estoy referenciando, a qué instructor se está refiriendo. Por eso es que siempre, siempre vuelvo a lo mismo, siempre que exista una relación del tipo 1 a n, ese tipo de relación me está indicando una ligazón fuerte. ¿Qué quiere decir una ligazón fuerte? Donde no puedo separarlos a los dos conceptos. Porque acá no estoy hablando simplemente de los deportes, estoy hablando de los deportes de los instructores. O sea que no se pueden considerar de manera independiente. La información es los deportes de esos instructores y no cualquier deporte. Bien, entonces, la entidad original no existe más y en su reemplazo han surgido 2 entidades menores ya normalizadas. Pero a esas entidades que me resultaron, tengo que verificarles ahora, cada una de ellas, las formas normales de todo el proceso de normalización. Y empiezo por instructores, a lo que me resultó en instructores. Una cosita que les quiero hacer notar. Fíjense que ahora, por la aplicación de la primera forma normal, no he dejado el código de deporte en la entidad original. ¿Por qué? Porque la descomposición esta surge por la primera forma normal y no por la tercera. Si yo en lugar de la primera hubiera aplicado la tercera, sí queda el deporte. Pero como lo que apliqué es la primera, se remueven de la entidad original todos los datos que componen el grupo de datos repetitivo, que es el código del deporte y el nombre. Entonces, todos los datos, los dos, salen y forman con ellos una entidad aparte acá en deportes de instructores. Bien, entonces a estas 2 entidades que me resultan, les aplico por separado las formas normales. Pregunto, ¿instructores está en la primera forma normal? Sí, profe. Díganme sí o no y no se demoren tanto, cosa que no perdamos mucho tiempo. Sí, profe. Sí, ¿por qué? Porque nombre no es un dato repetitivo para cada instructor. Cada instructor tiene un solo nombre. O sea que cumple la primera forma normal. ¿Cumple la segunda? A ver, el resto también participa. Sí, porque es una clave simple. Bien, me gusta ahí. Y ahí ya se está mecanizando el proceso. ¿Y cumple la tercera? Lo acabamos de decir. Sí, profe. También, profe. Sí. ¿Por qué? Porque no hay muchos... Porque solamente tiene un solo dato descriptivo, o no primo, que es Claro. el nombre. Si tiene un solo dato descriptivo, no existe la posibilidad de que exista una dependencia funcional indirecta. Para que exista una dependencia transitiva, tiene que haber por lo menos dos datos para poder aplicarle la forma.
Entonces, cumple la primera, cumple la segunda, cumple la tercera y cumple... ¿Qué me indicaba la cuarta forma normal? Cuando yo tenía entidades que se llaman todo, que no es el caso este. ¿Por qué no es todo? Acá hay una entidad que tiene un dato descriptivo que es nombre. Sería todo clave si instructores solamente estaría conformada por el DNI. O sea, una entidad todo clave son aquellas entidades que están conformadas solamente por la clave, que puede ser una clave simple o una clave compuesta, pero solamente tiene los datos de la clave, que no es el caso este, porque instructores tiene como dato descriptivo el nombre. Entonces también cumple la cuarta. Y ya podemos asimilar también esa otra mecanismo. Cuando yo vea una entidad que está formada eh, por datos, tanto por datos identificatorios, o sea, los que forman parte de la clave, como por datos descriptivos, entonces esa entidad siempre va a cumplir la cuarta forma normal, porque no es una entidad todo clave. Eso es para que lo vamos mecanizando. Bien, podemos decir que instructores, con todas las formas normales que hemos visto hasta ahora, en consecuencia ya no hay nada más para hacer sobre esa entidad, sobre instructores. Por eso, ¿qué le hago acá? Le hago un visto, como diciendo, esta entidad ya está normalizada y no se puede aplicar absolutamente ninguna otra forma normal adicional. Pasamos a la otra. Pasamos ahora a deportes de instructores. Analicemos juntos. Está en la primera forma normal. Existe esa entidad, grupos de datos repetitivos con los datos descriptivos, en este caso del deporte. Existe más de un nombre de deporte para cada valor de la clave de la entidad. No, no existe. Silencio de cine. Para mí sí, profe. Para vos sí que. Que Cumple con la primera. Bien, claro, cumple con la primera. ¿Por qué? Porque cada ocurrencia que estoy analizando, o sea, para cada par combinado entre el DNI con el código del deporte, por ejemplo, si un instructor X, Juan Pérez, al que corresponde el DNI, enseña 3 deportes, decíamos recién que aquí va a tener 3 ocurrencias. Pero cuando analizo las formas normales, considero cada una de esas ocurrencias por separado. Es decir, yo voy a tener el DNI que se refiere a Juan Pérez, pero unido al código del deporte fútbol. Y para ese deporte que enseña Juan Pérez, ¿cuál sería el nombre? Si el código hace referencia al fútbol, el nombre es el nombre fútbol. Cuando pase a la segunda ocurrencia de ese mismo instructor, que se refiera al código de deporte básquet, el nombre va a ser básquet. Y así también con el tercer deporte que enseña. Es decir, no existen varios nombres para cada deporte que enseña ese instructor.
para cada deporte que enseña ese instructor, solamente existe un solo nombre. El fútbol se llama solamente fútbol, el básquet se llama solamente básquet y el vóley se llama solamente vóley. No existe una repetición de datos o de valores de datos para cada deporte. Entonces cumple, y está bien lo que apreciaba, no estoy viendo los nombres en este momento, no sé quién habló, pero está bien en indicarlo como que cumple la primera forma normal. Pasamos a la segunda forma normal. ¿Cumple la segunda forma normal? Ahí ya no, profe. Cambio la pregunta. ¿Existe la posibilidad de que no cumpla la segunda forma normal? Sí existe la posibilidad porque es una clave Bien, compuesta. existe porque la clave es compuesta. Entonces, si es compuesta, cabe la posibilidad. Y como cabe la posibilidad, le voy a aplicar la segunda forma normal para ver si se descompone o no. Y en ese sentido, empiezo a tomar cada uno de los datos. Nombre del deporte. Acuérdense que la segunda forma normal hace referencia a los grupos dependientes parciales, aquellos que dependen de la clave, pero no de la clave completa. El nombre del deporte depende de la clave, lógicamente, pero depende de toda la clave o de parte de la clave. Parte de la clave, profe, del código de ¿De deporte. qué? Del código de deporte. ¿Y por qué? Porque para saber el nombre del deporte no tengo que saber el DNI. Es suficiente con que yo código del deporte para saber el nombre del deporte. Si no conozco el DNI, da lo mismo. Entonces, es indistinto, no es necesario conocer el DNI. Por eso yo digo que el nombre del deporte solamente es sensible a una parte de la clave y no a toda la clave completa. En consecuencia, no cumple la segunda forma normal y hay que aplicar la descomposición que me indica la segunda forma normal. ¿Qué me dice la segunda forma normal? Aquí el grupo de datos es un grupo de datos dependiente parcial, donde voy a como dato identificador del grupo, el grupo lo podemos llamar deportes, como dato identificador del grupo, puedo tener el código del deporte, que lo estoy señalando en este momento, y como dato descriptivo, el nombre del deporte. Esa es la conformación natural del grupo de datos que yo acabo de encontrar en esta entidad original. Se le llama entidad original la entidad de donde parte el análisis, la que estoy considerando y a la que le estoy aplicando las formas normales. Antes la entidad original fue esta. Esta se reemplazó y me resultaron estas dos. Esta ya no se puede hacer nada más, a instructores no le hago nada más, pero a deporte de los instructores sí la puedo seguir normalizando, por eso ahora con este análisis es la entidad original. Le aplico la segunda forma normal y detecto un grupo de datos dependiente parcial. O sea, que depende de la clave, pero no de la clave completa. Acá la clave completa es NI más el código del deporte, que es lo que indica esta llave acá con esta CL que significa clave. ¿Mm? Entonces, al aplicarle la segunda forma normal, me va a surgir, por un lado, la misma entidad original, o sea, deporte de los instructores, con el mismo nombre y con la misma clave. Esto se repite para todas las formas normales. La entidad original que me resulta de la descomposición siempre mantiene el mismo nombre y la misma clave, la misma clave. La clave acá, ¿cuál es? Es el DNI más el código del deporte. Entonces, lo que me resulta acá, el mismo nombre de entidad y como clave el DNI más el código del deporte. ¿Por qué?
porque por la segunda forma normal, siempre la entidad original mantiene la misma clave y el mismo nombre. De igual manera que en las otras formas normales. Pero con el grupo que encontré, el grupo de datos que está causando las anomalías en este caso, que se llama dependiente parcial, formo una entidad separada en donde el dato identificador pasa a ser la clave, este era el dato identificador del grupo, código de deporte, pasa a ser la clave y el dato descriptivo pasa a ser el dato descriptivo, en este caso de deporte. Y tengo una nueva entidad. Entonces, esta entidad ya no va más, le hago una cruz, la tacho, porque ya no va más. Fíjense que hasta ahora la entidad original, que es se ha transformado en 3 entidades menores. Esta que ya no podía descomponerse más, y ahora si analizo las 2 entidades que me acaban de resultar, voy a ver también que cumple con todas las formas normales, porque es lo que voy a verificar ahora. Tomemos estas. Tomemos primero deportes de los instructores. Y por otro lado, deportes. Vamos a deportes de los instructores. ¿Cumple la primera forma normal? Acá hay otra cosa que van a aprender para que la apliquen mecánicamente. Esta cumple la primera forma normal. ¿Sí o Sí, sí profe. no? Sí, ¿Por no hay, qué? no hay ningún dato repetitivo. Ahora, te cambio la pregunta. ¿Existe la posibilidad de que no haya, perdón, que existan grupos de datos repetitivos cuando la entidad es de ese tipo, donde solamente está conformada por la clave? Yo creo que no. No. Te hago la misma pregunta, pero para la segunda forma normal. ¿Existe la posibilidad de que tengan datos dependientes parciales en esta entidad? No, No, tampoco. No. Y la misma pregunta para la tercera forma normal. ¿Existe la posibilidad de que haya grupos dependientes transitivos? Tampoco. Tampoco. Bien. Simplemente porque no hay datos. Si no hay datos, no hay grupos de datos. Y si no hay grupos de datos, siempre van a cumplir la primera, la segunda y la tercera forma normal. Y en este caso en particular, también la cuarta forma normal. ¿Por qué? Porque no existe la posibilidad de que los grupos sean repetitivos, o no existe la posibilidad de que existan grupos que dependan de una parte de la clave y no de la clave total, y no existen grupos que antes de depender de la clave dependan indirectamente de un pivot. O sea, al no tener datos acá, no existe la posibilidad de que tengan grupos de datos de los que presentan problemas en la primera, en la segunda y en la tercera. De manera que cuando yo vea una entidad que es todo clave, que está conformada solamente por datos identificatorios o por datos que forman parte de la clave, siempre va a estar en la primera, en la segunda y en la tercera. Y no me pongo a pensar ni a buscarle 7 patas al gato. Siempre va a estar en la primera, en la segunda y en la tercera. Y además, les voy a decir otra cosita más. Les hago una nueva pregunta. ¿Existe la posibilidad de que no cumpla la cuarta forma normal? Ahí creo que ya no, profe, ya no cumple, porque se está